Soy la doctora Elia Rivas, soy miembro de la comisión directiva de AMADA, soy ginecóloga y atiendo en el consultorio de planificación familiar del Servicio de Ginecología del Hospital Rivadavia. El tema que vamos a tratar hoy son los dispositivos intrauterinos de cobre. Hagamos un poco de historia de este dispositivo que ya tiene muchos años en salud sexual y reproductiva. La primera versión del anticonceptivo intrauterino moderno fue desarrollado en el año 1909 por un ginecólogo alemán que se llamaba Ernst Grafenberg. Él desarrolla un dispositivo con forma de anillo hecho de plata y de intestino de gusano. Este no se utilizó ampliamente hasta los años 20. A partir de los años 50, el plástico como material comienza a ser ampliamente disponible y esto fue muy útil para el desarrollo de nuevas formas de anticoncepción intrauterina. En el año 62 se da la primera conferencia internacional sobre anticoncepción intrauterina, donde Margulis y Lipes introducen el espiral intrauterino y el asa o loop de plástico. En 1968, como también podemos ver en PubMed, comienzan a imprimirse los primeros reportes de la acción anticonceptiva del DIU de cobre. Y en los años 80 se comienza a investigar en ensayos randomizados el DIU con levonorgestrel. También en los años 80 se dan una serie de infecciones por un DIU que se denominaba Duncan-Shield, que llevaron a un montón de juicios en Estados Unidos y a un retroceso en la historia de la anticoncepción intrauterina. Las infecciones en realidad no estaban relacionadas con el dispositivo en sí, sino por el tipo de hilos que tenía, que eran de multifilamento, lo que favorecía el ascenso de los gérmenes. En 1988, la T de cobre 380, denominada Paragar, está recién disponible en los Estados Unidos y el SIU con levonorgestrel en el año 2000 en Estados Unidos, aunque ya estaba disponible en Finlandia o en otros países a partir de 1977. Como podemos observar en este gráfico, los países donde hay mayor porcentaje de mujeres que utilizan anticoncepción intrauterina son Corea del Norte, Uzbekistán, Turkmenistán y China, y de Latinoamérica, Cuba. Dadas las cifras nacionales e internacionales de embarazos no planificados, se intenta posicionar a los LARCs y darle un mayor impulso para su utilización por ser los métodos de mayor eficacia. Recuerden que los LARCs incluyen anticoncepción intrauterina y el implante, y esta eficacia está relacionada principalmente con la desvinculación del momento de la relación sexual y con la poca influencia de la usuaria, ya que no tiene que acordarse de ir a comprar una caja de pastillas, de tomarla, de ir a retirar la receta, ir a darse una inyección, como ejemplos prácticos. La utilización de los LARCs en Latinoamérica y el Caribe es mucho menor que las cifras que vimos anteriormente. En este trabajo publicado en el 2018 del doctor Luis Bahamonde, en el cual también participó la doctora Silvia Viserovich, las cifras que se observan son un 6.7% de uso de LARCs en la región de Latinoamérica y el Caribe. Podemos clasificar los dispositivos intrauterinos en inertes y en bioactivos o medicados. Dentro de los bioactivos o medicados tenemos el DIU de cobre y el DIU medicado con hormonas como levonorgestrel. Los inertes ya no se utilizan más. Estos son algunos de los modelos de uso actual, como por ejemplo la Nova-T, que también aparte de cobre tiene algo de plata, la T de cobre 380A, otras medidas con cobre de diferentes tamaños, el Multiload 375, el Ginefix, que no tiene forma de T, entre otros.
pero claramente el modelo de uso más frecuente y el más estudiado en los ensayos clínicos es la T de cobre 380A. La T de cobre 380A tiene un marco de polietileno que contiene sulfato de bario para que sea visible en las radiografías. Contiene 314 milímetros cuadrados de cobre en la rama vertical y dos pequeñas fundas de 33 milímetros cuadrados de cobre en cada brazo transversal. De largo mide 36 milímetros y de ancho 32 milímetros. Colocado adentro de su insertor, mide 4.4 milímetros y tiene una duración de 10 años. Otro de los modelos también frecuentemente utilizados en nuestro medio es el modelo tipo multiload. Ambos vienen en dos tamaños que difieren en el largo, estándar de 35 milímetros y short de 24 milímetros, con un ancho de 18 milímetros, y difieren en su duración de acuerdo a la cantidad de cobre que contienen, el 375 para 5 años y el 250 para 3 años. Otro de los modelos es el Nova-T, también de polietileno con sulfato de bario, con 200 milímetros cuadrados de cobre y un corazón de plata en la rama vertical, con un largo de 32 milímetros, un ancho de 32 milímetros, con su insertor colocado de 3.6 milímetros y su duración es de 5 años. Este modelo es el similar al que tiene el Glucolevonorgestrel o algunos dispositivos con forma de T donde se carga en el insertor poniendo las patitas hacia arriba. Como podemos observar en esta tabla que se encuentra en los criterios de elegibilidad de la OMS, es uno de los métodos más eficaces y podemos observar cómo su uso típico no difiere del uso perfecto, 0.8 y 0.6 cada 100 mujeres que lo utilizan durante un año. El mecanismo de acción del dispositivo intrauterino de cobre se basa en la presencia del cobre. Este actúa como espermicida, interfiriendo en la motilidad y en la supervivencia de los espermatozoides. El cobre produce una reacción inflamatoria estéril que induce la liberación de prostaglandinas y otras citoquinas. Estas actúan a nivel del cuello del útero, de la cavidad, en el oviducto, dificultan también el transporte, la integridad y la capacitación espermática, además de afectar secundariamente en la calidad del ovocito. Como todos los métodos anticonceptivos, vamos a encontrar ventajas y desventajas con respecto a su utilización. Estas son algunas de las ventajas enumeradas con respecto al dispositivo intrauterino de cobre. No interfiere en las relaciones sexuales. Una vez que se lo saca, inmediatamente puede quedar embarazada, es decir, es absolutamente reversible su efecto y esta reversibilidad es inmediata. Tiene una alta efectividad, como ya lo dijimos. No hay problema en utilizarlo durante la lactancia. Se puede utilizar a cualquier edad. No tiene interacciones medicamentosas con otras drogas. No requiere la ayuda o participación de la pareja y es un método de larga duración. Las principales desventajas del dispositivo intrauterino de cobre tienen relación con el aumento en la frecuencia o en la cantidad de sangrado. Puede dar goteo o sangrado intermenstrual, puede aumentar el sangrado menstrual y también necesita de la intervención de un médico o de un profesional de la salud. Pueden existir algunas contraindicaciones que más adelante vamos a ver. No protege de las infecciones de transmisión sexual y en algunos lugares puede haber un costo, aunque ahora está absolutamente cubierto e incluido tanto a nivel público como a nivel privado, e incluido en el programa médico obligatorio. Sí es cierto también que hay una serie de mitos que a lo largo de los años se han evidenciado tanto en la población general como en los profesionales, que a veces también pueden incluirse como una desventaja para su. Estos son algunos de esos mitos de los cuales les comentaba,
que son abortivos, que pueden causar embarazo ectópico, que no pueden ser utilizados por mujeres que han tenido un embarazo ectópico, que los DIU pueden causar infecciones, que se tienen que sacar cuando hay una infección, que pueden causar infertilidad, que si hay una actinomisis en el PAP debe ser removido, que puede haber riesgo de anormalidades fetales en caso de que haya un embarazo, entre otros. El principal mecanismo de acción que tiene el dispositivo intrauterino es previo a la fertilización, es decir, previo a que el ovocito llegue al útero, ya que el cobre actúa como espermicida y evita que el espermatozoide ascienda para encontrarse con el óvulo, es decir, no podemos decir que son abortivos. Los DIU disminuyen el riesgo de tener un embarazo, ya sea ectópico o ortotópico. Lo que pasa es que comparado con otros métodos, cuando falla y se produce un embarazo, este embarazo tiene algo más de posibilidades de ser ectópico. Pero recuerden que la tasa de falla, la eficacia es muy alta, es menor al 1%, y de ese porcentaje, un 3 a un 17% según las diferentes series puede ser un embarazo ectópico. ¿Y qué sucede con la fertilidad? Los DIU no causan infertilidad. La reacción inflamatoria de la que hablábamos antes, que tiene que ver con su mecanismo de acción, desaparece rápidamente al retirar el dispositivo y la fertilidad se recupera al ciclo siguiente a igual tasa que al suspender los métodos anticonceptivos de barrera, por ejemplo. ¿Y qué sucede con la EPI, que de tanto se habla? Durante la colocación se produce el ingreso de bacterias a la cavidad uterina. Por ello, el mayor riesgo de una EPI es durante los primeros 20 días posteriores a la colocación. Y recuerden que no hay que dar antibiótico durante la colocación, eso ya hace más de 10 años que no se da más antibiótico. El riesgo de EPI luego de este periodo cercano a la colocación va a depender exclusivamente del riesgo propio de cada usuaria de tener una infección de transmisión sexual, del no uso de preservativo, de su edad, de la prevalencia de ITS en la comunidad, del número de parejas sexuales, etc. Es la clamidia la que causa la infertilidad y no el dispositivo intrauterino. Veamos entonces algunos de los criterios de elegibilidad de la OMS con respecto específicamente a enfermedad pelviana inflamatoria. Si una mujer quiere colocarse un dispositivo intrauterino y tuvo un antecedente de una infección de una enfermedad pelviana inflamatoria con o sin embarazo posterior, no hay ningún inconveniente en que coloque el método, criterio 1 y 2. Si es una contraindicación, criterio 4, si en este momento está cursando una enfermedad pelviana inflamatoria. Voy a esperar a que pase, que se cure y que después puede ponerse un dispositivo intrauterino. Ahora bien, si la señora tiene colocado un dispositivo intrauterino y desarrolla una enfermedad pelviana inflamatoria, para continuar es criterio 2, es decir, no es necesario sacar el DIU. Como está resaltado ahí, entre las usuarias de DIU tratadas por EPI no hay diferencia en su evolución si trato con antibióticos, retiro o dejo el dispositivo intrauterino. La presencia de una cervicitis purulenta o una infección actual por clamidia o gonorrea contraindican la colocación. Ven que dice para iniciar criterio 4. Pero si la señora tiene un DIU colocado y vemos que presenta una infección por clamidia o gonorrea, se puede hacer el tratamiento sin sacar el DIU. Criterio 2. Otras infecciones de transmisión sexual son criterio 2 o mayor riesgo de ITS, se evaluará cada caso. Para iniciar su uso puede ser un criterio 2 o 3. Otro de los mitos tiene que ver con la actinomicosis, en realidad con la presencia eventual de un informe de Papa Nicolau que nos diga que tiene flora similar a actinomicetal. La actinomicosis genital es una enfermedad extremadamente rara, pero podemos encontrar en un porcentaje de mujeres con DIU que en el PAP vienen gérmenes de tipo actinomices.
La significancia pronóstica es mínima por la falta de sensibilidad y especificidad del bajo valor predictivo positivo. Por lo tanto, no debe ser retirado si la mujer es asintomática y se encuentra en el Papa Nicolau el informe de flora actinomycetal. Recuerden que la ubicación del DIU es extraamniótico si hubiera un embarazo, en los casos raros que pudiera haber un embarazo. No hay aumento de defectos de nacimiento debido al cobre del que tiene el DIU o el de progesterona en estudios de reporte de casos y estudios de casos y control del CDC con el DIU de cobre no se asoció a ningún tipo de deformidad tampoco de los miembros. Y por lo tanto, cuando hay un embarazo más DIU, si se ven los hilos, se deben tratar de sacar, pero si queda, va a aumentar las chances de infecciones, de parto prematuro, de rotura prematura de membrana, pero no de anormalidades fetales. Y estos dos mitos especiales que los puse aparte porque han sido muy deleterios para brindar a este grupo etario de un excelente método anticonceptivo, y es que no se pueden usar en nulíparas ni en adolescentes. Los lineamientos nacionales e internacionales, los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Reino Unido y del CDC de Estados Unidos, organizaciones como la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y Salud Reproductiva, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría, todos sugieren que los LARCs, incluyendo los dispositivos intrauterinos de cobre, pueden ser considerados como primera opción anticonceptiva para adolescentes y, por supuesto, también para mujeres que no han tenido partos. ¿Existe un perfil de la usuaria que puede elegir la colocación de un DIU de cobre? Bueno, en realidad no exactamente. A quien quiera utilizar un método de alta eficacia, seguro, que sea reversible a cualquier edad y que cumpla los criterios de elegibilidad de la OMS, es decir, que no tenga ninguna contraindicación para su uso. Están aquí enumerados los criterios de elegibilidad de la OMS, categorías 3 y 4, que 4 sería una contraindicación absoluta para su uso. No es que se los tienen que acordar de memoria, tengan en cuenta simplemente las infecciones, las más frecuentes, y cualquier distorsión, ya sea por miomas o anormalidades anatómicas que produzcan una distorsión de la cavidad uterina que impidan la colocación del dispositivo, como los más frecuentes dentro de las causas de contraindicación. Creo que el secreto del éxito, como dice esta diapositiva, es tener todo esto en sus celulares. Todos tenemos celulares inteligentes y hay dos aplicaciones realmente muy útiles y que nos pueden salvar en el consultorio de todos los días. Una es la OMS, la de los criterios de elegibilidad, donde ustedes pueden ahí mismo poner todas las condiciones para ver qué criterio, qué categoría es, y también tenemos la del CDC, así que es muy sencillo ahora hacer anticoncepción. Pero vamos ahora un poco a la parte más práctica, la del consultorio, cuándo colocarlo y cómo colocarlo. Vamos a seguir las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos de la OMS y la guía del Ministerio para la guía práctica para profesionales de la salud de su actualización del 2019. Ambas guías pueden ser encontradas en internet. ¿Cuándo se puede colocar un DIU? Bueno, se puede hacer durante la menstruación o también durante el resto del ciclo menstrual, siempre y cuando tengamos la certeza de la ausencia de embarazo o si sabemos que está utilizando correctamente un método anticonceptivo seguro. Si lo hacemos durante la menstruación, la inserción se realiza durante los primeros 5 días del ciclo o, según la OMS, durante los primeros 12 días del ciclo. Y de esta manera tenemos la seguridad de la ausencia de embarazo. Algunos dicen que hay una mayor facilidad para la inserción,
ya que las estructuras tienen mayor diámetro y mayor elasticidad, y por otro lado porque el sangrado y las molestias que puede haber luego de la inserción se disimulan con el sangrado y la dismenorrea y no producen una preocupación a la usuaria. También recordemos que el DIU puede utilizarse como anticonceptivo de emergencia y que es uno de los más eficaces. Puede insertarse en un plazo de 5 días a partir de la relación sexual sin protección, y si es posible calcular el momento de la ovulación, el DIU de cobre puede insertarse pasados los 5 días a partir de la relación sexual no protegida, siempre que esta inserción no se realice más de 5 días a partir de esa fecha de ovulación. Recordemos qué nos dice la OMS con respecto a cómo podemos estar razonablemente seguros de que una mujer no está embarazada. En primer lugar, que no presente síntomas o signos de embarazo y que cumpla con cualquiera de los criterios a continuación. Que no tuvo relaciones sexuales desde la última menstruación normal, que ha utilizado de manera correcta y consistente un método anticonceptivo confiable, que se encuentra los primeros 7 días desde el inicio de una menstruación normal, que todavía no pasó la 4ª semana del puerperio, y en el caso de mujeres que no estén amamantando, que se encuentre en los primeros 7 días después de un aborto provocado o espontáneo y que está en periodo de lactancia con lactancia exclusiva, total o casi totalmente, y que tiene amenorrea y son 6 meses o menos de puerperio. ¿Qué debemos solicitar antes de colocarlo? Y esto es muy importante porque, si bien no lo coloqué dentro de los mitos, es una costumbre o es algo bastante frecuente la solicitud de estudios que realmente no son importantes para su uso seguro, ¿sí? La OMS dice que los exámenes o pruebas que se dividen en distintas clases. En la clase A es aquel examen que es esencial y obligatorio en todos los casos para el uso seguro y eficaz del método anticonceptivo. La clase B puede contribuir en forma significativa al uso seguro y eficaz, pero la implementación se debe considerar dentro del contexto de cada lugar. Y la clase C es una prueba o un examen que de ninguna manera contribuye en forma significativa al uso seguro y eficaz de ese método. Entonces, veamos en este cuadro qué es lo que la OMS nos dice que se necesita en personas sanas para la colocación de un dispositivo intrauterino. Veamos que tienen una letra A, es decir, que la prueba es necesaria para el uso seguro de ese método, el examen ginecológico y la evaluación de los riesgos de ITS a través de una historia clínica detallada y una exploración física con la especuloscopía, y valorar en visualización directa cómo está ese cuello uterino, si hay una cervicitis y cómo está el flujo de esa mujer. En principio, tendremos que valorar solamente entonces con un examen ginecológico y con la evaluación de los riesgos de ITS. No es necesario pedir exámenes de laboratorio de rutina, ni pedir cultivo de flujo o análisis de VIH de rutina en forma obligatoria para condicionar la colocación de un dispositivo intrauterino. Por otro lado, también es importante que todo esto lo consignemos en la historia clínica. En algunos lugares se realizará la firma del consentimiento informado, que en general viene en una proforma, y en otros lugares donde hay historias clínicas digitales se debería ingresar en la historia clínica digital que se ha realizado en la consejería, que se ha evaluado a la mujer o a la persona con capacidad de gestar y que ella ha comprendido todas las explicaciones que le hemos dado, los riesgos y los beneficios, las complicaciones del método, y que consiente a la colocación del mismo. Y como dije antes, hace ya muchos años que no se recomienda la utilización de antibióticos profilácticos para la inserción del DIU de cobre.
Sin embargo, la profilaxis podría tenerse en cuenta en algunos lugares donde haya una prevalencia elevada de infecciones cervicales por gonococo y clamidia o haya medios limitados para poder detectar estas infecciones. Con respecto a la técnica de inserción, van a tener la oportunidad de ver un video especialmente grabado para este curso y que los invito a que lo vean una vez terminada esta clase. Simplemente les quería decir que la OMS recomienda que antes de insertar un dispositivo intrauterino se reciba por lo menos una formación mínima y que se realicen por lo menos 10 inserciones de distintos modelos bajo la supervisión directa de una persona experta en colocación de DIU. No sería razonable entrenarse en insertar un dispositivo intrauterino sin manejar correctamente lo que es hacer una exploración ginecológica, es decir, que también hay que entrenarse en hacer un examen pelviano, un tacto bimanual. Y lo que se necesita es poco, tiene que haber un material que tiene que ser estéril, en general se utiliza una pinzarina, un histerómetro, una tijera, que puede no ser estéril porque no va a tocar una parte de la vagina, solamente para cortar los hilos, y las bujías de Hegar en caso de que se necesite dilatar el cuello uterino. Bueno, así viene en este paquete la T de cobre 380A. Lo que les quiero contar, porque a veces podemos no tener guantes estériles, es cómo insertar las patitas transversales adentro del insertor. Para ello, abrimos sin tocar la parte interior, de esta manera. Tomamos podemos tocar lo que esté por debajo de la marquita celeste. Podemos hacer las dos patitas juntas o primero una y después la otra. A veces no lo hacemos de una, ¿sí? Fíjense cómo quedaron las dos patitas adentro y no tocamos nada. Yo ya hice la histerometría, entonces también sin tocar puedo colocar acá el tope celeste a la histerometría, por ejemplo ahí, como pueden ver, a 8 centímetros, que fue la histerometría que yo tomé. ¿Sí? De esta manera no tocamos y sin necesidad de tener guantes estériles podemos armar el dispositivo intrauterino de cobre, T de cobre 380A. Bueno, vamos a revisar algunos tips con respecto a la inserción del dispositivo intrauterino. En primer lugar, les quiero contar que en general en la población adolescente vamos a tener distintos tipos de adolescentes, no son todos iguales. Algunos van a querer que les expliquemos muy bien, con lujo de detalle, cómo es el procedimiento, cuándo van a sentir molestias, qué tipo de molestias van a sentir, qué pueden tomar si tienen después molestias, y también van a querer saber o tocar o ver cómo es el dispositivo intrauterino. Otros, todo lo contrario, les pueden llegar a decir: mire doctora, yo soy muy impresionable, a mí no me explique más que lo mínimo indispensable que tengo que saber, no quiero ver el DIU, ni quiero saber los instrumentos que va a utilizar, porque a mí me impresiona, colóquemelo directamente. En la charla previa que vamos a tener, vamos a tratar de discernir y preguntar para ver qué tipo de adolescente tenemos enfrente. Hay que asegurarse, cuando corto los hilos y retiro la tijera, de no traerme los hilos, empujar con los hilos y traerme el DIU durante este proceso, porque es algo que puede ocurrir. Cuando colocamos la pinzarina, vamos a cerrarlo en el primer eslabón, en el mínimo. No es necesario ir hasta el fondo y sobre todo tratar de no hacer ese ruido desagradable que hacen los dientes de la guinea, cra, 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 porque no es agradable para la paciente. Cerrarlo a lo más profundo produce un poco más de dolor probablemente, y aparte hay más posibilidades que me sangre después cuando la retire. Entonces siempre tratar en el mínimo primero o segundo eslabón. La tracción que tenemos que hacer del cuello uterino tiene que ser muy suave y continua, no hay que tirar de golpe. Esto produce molestias en la paciente, y aún haciendo una tracción suave es interesante poder avisarles: ahora en este momento usted va a sentir una molestia como si fuera
la de una menstruación, una molestia acá en la parte de abajo. Los hilos se recortan en general a 3 o 4 centímetros y lo importante es que cada uno sepa a cuánto los va a cortar, porque así después va a poder saber en los controles a futuro, con solo hacer la histeroscopía, si están a la misma distancia que los cortó o si se encuentran más largos con la posibilidad de que el DIU se haya descendido. Siempre que sacamos la pinza harina tenemos que revisar los puntos de anclaje, porque a veces puede haber sangrado, que en general, con hacer una hemostasia por compresión es suficiente, pero hay que tener paciencia y estar ahí unos segundos con un algodón empujando el cuello. A cada paso que hacemos debemos que comprobar que la usuaria, que la mujer esté confortable o lo más confortable posible. Y por supuesto, antes de que se levante, decirle que se siente unos momentos, porque a veces es frecuente que solo por el hecho de estar acostada y levantarse bruscamente puede haber un mareo y se nos cae el piso. Siempre debemos entregar a la mujer la información en forma escrita. Puede ser una tarjeta con una proforma o que escribamos simplemente en un recetario. Ahí debe constar el modelo del DIU que tiene, los datos de la usuaria, el lugar a donde se colocó, la fecha de la inserción, hasta cuándo dura, la cita próxima para los controles, las pautas de alarma y la posibilidad de toma de analgésicos. Una de las complicaciones, por cierto, bastante infrecuentes, son los efectos vagales que suceden durante la colocación o que podrían suceder durante la colocación. Se trata de una respuesta refleja caracterizada por hipotensión, bradicardia, mareo, sudoración y hasta pérdida de conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación que asusta tanto a la mujer como al profesional de la salud? Bueno, colocar a la paciente en posición de Trendelenburg, es decir, con las piernas en alto. Eventualmente, si no reacciona, usar media ampolla de atropina subcutánea. Si todavía no realicé la colocación, suspender la maniobra de colocación, pero si ya coloqué el dispositivo, no es necesario retirarlo. Después de que este proceso o esta complicación haya sucedido, puede reintentarse o hacer la colocación luego de que se recupere clínicamente, siempre con el consentimiento de la mujer. Luego de la inserción y luego de verificar que la señora se encuentre bien, que no esté mareada y que ya pueda retirarse a su casa, le vamos a aconsejar que mientras dure el sangrado post-colocación, no mantener relaciones sexuales con penetración, no colocar óvulos ni tampones, ni hacer duchas vaginales con bidet ni baños de inmersión, por lo menos mientras dure el sangrado. Si estaba menstruando en el momento de la colocación, recordarle que este sangrado puede ser más abundante o duradero que lo habitual. Recordarle también que debe consultar si los dolores o desangrados son muy intensos y darle la posibilidad la toma de antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno para que ya se lleve esta indicación a su casa. Por supuesto, como dije antes, por escrito deben estar las pautas de alarma por las cuales debe volver a la consulta, como dolor, sangrado abundante y fiebre. Primer control debe realizarse a la semana post-inserción, luego a los 6 meses y luego una vez por año. Esto es lo que sugiere la guía de anticoncepción del Ministerio de Salud, pero en general en cada lugar puede haber alguna variación con respecto a los controles. ¿Y qué nos dice la guía sobre métodos anticonceptivos del Ministerio con respecto a la ecografía? En algunos medios se utiliza en forma casi rutinaria el control anual con ecografía. Esto va a depender de cada lugar. La guía nos dice que el control es clínico. Vamos a evaluar con un espéculo la longitud de los hilos, si están como yo los corté, y evaluar cómo está la usuaria, si tiene dolor, si su ritmo menstrual es regular, si hay sangrado intermenstrual
Eventualmente, ante un cambio en la longitud de los hilos o ante sintomatología que no nos parezca la habitual, como puede ser aumento de la cantidad de sangrado o el sangrado intermenstrual, podríamos evaluar la posibilidad de solicitar una ecografía. Tengan en cuenta que en la ecografía, si bien es costumbre que se informe la distancia entre el fondo seroso del útero y el dispositivo intrauterino, en realidad no importa esta distancia en sí, sino que todo el tallo del dispositivo esté adentro de la cavidad y por arriba del orificio cervical interno. Repasemos algunas de las complicaciones más frecuentes que podemos tener con el dispositivo intrauterino. Quizás la más frecuente y que la tenemos que avisar previamente es el aumento del sangrado menstrual, tanto en la cantidad como en la duración. Es una de las más frecuentes, como dije antes, sobre todo en los primeros 3 a 6 meses. Por eso les decía que era muy importante avisar, realizar la consejería previa de que esto va a poder suceder de tal manera que la usuaria pueda elegir sabiendo esta posible complicación. Es uno de los principales motivos para discontinuar el método. Siempre que haya una alteración importante en el patrón de sangrado, podríamos pensar en descartar alguna patología endometrial o estructural del útero con una ecografía. No hay evidencia científica satisfactoria con el uso para tratar el aumento del sangrado de flebotónicos, de vitamina C o el uso de preparados con estrógeno y progesterona. Este sangrado abundante podría llevar a un síndrome anémico con la eventual extracción. Y si la mujer aún continúa queriendo o eligiendo una anticoncepción intrauterina, en este caso se podría insertar un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel que sabemos que disminuye la cantidad de sangrado. Estas son algunas de las opciones tanto profilácticas como terapéuticas del sangrado abundante para las usuarias de DIU de cobre. Como profilaxis se han estudiado el ibuprofeno, 400 miligramos 3 veces por día durante 10 días antes de que inicie el sangrado o durante el primer día del sangrado, y el ácido tranexámico en diferentes dosis. Y también se han utilizado como tratamiento el ibuprofeno de 404 veces por día, la indometacina, el ácido mefenámico, el diclofenac, también el ácido tranexámico en dosis algo mayores y la desmopresina, que en general nosotros no utilizamos. Pero estas son las armas con las que contamos para poder indicar a nuestra paciente para el sangrado abundante. Otra de las complicaciones, aunque muy infrecuente, como vimos que era un método altamente efectivo, es el embarazo. Recordemos a nuestras pacientes debemos avisarles que ante un atraso en su ciclo menstrual, que no sea algo habitual para ella, debe realizar enseguida un test de embarazo para poder descartar o para tomar alguna actitud. Recuerden que como dije, es muy infrecuente, es menos del 1%, siempre hay que descartar embarazo ectópico, explicar el mayor riesgo que puede haber de aborto espontáneo o de parto pretérmino, incluido de aborto séptico, si el DIU se deja. La idea es que si se ven los hilos o se pueden recuperar del canal, sugiere retirar el DIU, aunque esto implique un pequeño riesgo de aborto espontáneo. Si no se ven los hilos y con una ecografía no se puede ubicar el DIU, puede ser una señal de que el DIU ya haya sido expulsado. Siempre si el DIU queda adentro y no lo pudimos sacar, bueno, dar las pautas de alarma con respecto a los riesgos de infección, pero el concepto que debe primar es que siempre consensuado, por supuesto, con la paciente, si hay un embarazo más DIU y los hilos se ven, debe intentar retirarse.
Otra de las complicaciones es la expulsión o descenso del DIU. Recordemos, y esto es muy importante, como dije antes, que se considera que la ubicación correcta es que todo el tallo esté adentro de la cavidad uterina por encima del orificio cervical interno, independientemente de la distancia al fondo. Entonces, puede haber un DIU que esté algo descendido porque se aleja del fondo endometrial, pero que no sobrepasa el orificio cervical interno. En este caso, no está indicado retirar el DIU, simplemente realizar controles prudenciales un poco más frecuentes, en principio a los 60 o a los 90 días durante los primeros meses, para ver cómo se sigue movilizando ese DIU dentro de una cavidad que probablemente sea un poco más grande y permita que se desplace el DIU adentro de la cavidad. Las expulsiones a veces pueden ser asintomáticas o puede acompañarse por dolor y sangrado. En caso que nosotros podamos evidenciar la expulsión, podemos extraer el DIU en ese momento y colocarlo otro en ese mismo momento. Valorar siempre la posibilidad de anticoncepción de emergencia si no se quiere recolocar el DIU y si no, utilizar el DIU como anticonceptivo de emergencia. Aproximadamente se produce un 10% de expulsiones del dispositivo intrauterino, con una mayor incidencia en los primeros 3 meses y sobre todo en el primer año. A veces es interesante poder decir a la mujer que quiera realizar una vez por mes, luego de su menstruación, un autoexamen vaginal para tocar los hilos y verificar que el DIU está presente. Esto está discutido, pero podría haber una mayor incidencia en las nulíparas o con aquellas histerometrías menores de 6 centímetros, pero como les digo, hay trabajos o ensayos contradictorios con respecto a esto, y la expulsión puede ser total o parcial. En el caso de que sea total, directamente vamos a encontrar el DIU en la cavidad vaginal y se extrae, o en general lo puede traer la paciente, o si es parcial y queda en el canal, puedo sospechar que hay un descenso o una expulsión parcial a través de visualizar con el espéculo los hilos más largos de lo que yo los había cortado en su momento. Otra de las complicaciones es la perforación uterina. Es una de las complicaciones más graves, pero por suerte es muy infrecuente. Se da en una cada 1000 inserciones y generalmente está asociado con el momento de la colocación. Puede pasar inadvertida o puede, en general, la paciente no tiene ningún síntoma o algún dolor leve en el momento de que se produce la perforación. Depende un poco de la pericia del operador, de si están en una situación de anticoncepción post-evento obstétrico o en algunas posiciones del útero que generan un mayor riesgo para ser perforado en la colocación. Por ejemplo, en aquellos que tienen una retroversoflexión acentuada, se produce la perforación del lado, en la cara anterior del útero. Lo ideal sería que el operador se dé cuenta para suspender el procedimiento. La mayor parte de las perforaciones son puntuales, en general se hacen con el histerómetro. En el caso de que haya una histerometría mayor a 8 o 9 centímetros y que siga uno con el histerómetro, bueno, en ese caso, ante la duda, se debe suspender el procedimiento, se deben dar antibióticos, puede quedarse en observación unas horas o con pautas de alarma irse a su casa. Lo otro que sucede también es la traslocación o perforación crónica, o llamado también DIU migrada. Eso sucede más frecuentemente en el primer año de uso, pero la verdad es que puede suceder en cualquier momento en el que la mujer tiene puesto un dispositivo intrauterino. Es algo más probable en mujeres añosas y grandes multíparas. En general pasa absolutamente asintomático o puede simular un dolor similar a una EPI. A veces lo evidenciamos cuando la mujer directamente viene embarazada y tratamos de buscar el DIU con una ecografía, bueno, no lo encontramos. A posteriori, si la mujer no viene embarazada y tenemos la suerte que viene a controlar su DIU
le realizamos la histeroscopía, como dijimos que el control era clínico, no podemos visualizar los hilos, en este caso sí hay que realizar una ecografía. Si en la ecografía el dispositivo no se ve, hay que realizar una radiografía de abdomen y pelvis para ver si lo encontramos ahí. En el caso de que se encuentre, está indicado hacer mínimamente una laparoscopía. Bueno, y para ir terminando, ¿a quién le sugerimos el dispositivo intrauterino? ¿A quién vamos a aconsejar su utilización? A cualquier persona con capacidad de gestar que desee una anticoncepción reversible, altamente eficaz, por un tiempo relativamente prolongado y que prefiera un método que no dependa de la voluntad de algunos de los miembros de la pareja. Y por supuesto, siempre corroborar con los criterios de elegibilidad de la OMS, con este tip que le dejé de tener siempre la aplicación en el teléfono, y por supuesto que no presente ninguna contraindicación clínica para su uso. Muchas gracias.